ustedes a María Eva Bustos Carvajal. Muy buenos días. Saludo de nuevo. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a cambiar de tamaño de la visión, ¿ya? Porque yo, desde un tema micro, interesantísimo y muy metodológico, como han planteado Sebastián y María Luisa, les voy a proponer que hagamos una mirada totalmente global del proceso de innovación en INACAP. Y yo creo que ambas miradas son igualmente complementarias. Yo lo que les voy a presentar es cómo ha sido en estas cuatro versiones que lleva el proceso de convocatoria a proyectos de innovación en INACAP con el fondo FD2 y cuáles son los aprendizajes de estas 4 versiones, cuáles son los desafíos y hacia dónde vamos a intencionar ahora el proceso de promoción de la innovación. Entonces, lo primero, plantearles que hay un historiador que plantea, yo soy profesor de historia de origen, entonces no me puedo sacar eso. Hay un historiador que plantea que los hombres hacen la historia, pero ignoran que la hacen. Porque uno en el tráfago diario no se da cuenta que está viviendo un proceso. Entonces, muchas veces en el FD2 lo que ha pasado es que hemos tenido multitud de proyectos de innovación de distinta naturaleza y en distintas áreas. Y es hora, quizás por la madurez del proceso, de comenzar a ver una mirada más estratégica. Entonces, lo primero, el primer punto de nuestra mirada estratégica es que Chile se encuentra plenamente inserto en la sociedad del conocimiento. Hace algunos años la gente decía que la sociedad del conocimiento era una teoría, ¿se acuerdan? Viene el advenimiento de la sociedad del conocimiento, pero por lo menos todos los teóricos, todos los parámetros que establecen para definir una sociedad del conocimiento, Chile los cumple ahora plenamente, ¿ya? Estos parámetros son básicamente 4. Primero, la existencia de una economía digital desarrollada, ¿ya? Que consiste en que el intercambio, el marketing, la promoción, el intercambio financiero y todo se hace por medios digitales o en red. Segundo, educación y comunicación está altamente desarrollada, que la relación entre las personas es básicamente a través de las redes sociales. ¿Se fija? Nosotros vamos cumpliendo los parámetros, que el país tiene una altísima tasa de alfabetización digital, vale decir, nosotros nos encontramos plenamente insertos, pero por otro lado nos encontramos en una paradoja, que es lo que plantea Olivé de la Universidad Nacional de México. Olivé nos dice de que la paradoja es que por un lado tenemos más que nunca información, como decía Nasbit, ¿se acuerda? Estamos llenos de información, pero nos falta conocimiento. Pero por otro lado tenemos la paradoja de que por primera vez en la historia humana el conocimiento es privado. Desde que se inventaron las universidades en Occidente, desde que nacen, siempre la universidad como ente público había sido el que había creado el conocimiento. Los grandes inventos, las grandes innovaciones habían sido siempre en una universidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los inventores, los físicos, matemáticos, químicos, todas las ciencias básicas y las ciencias humanas? ¿Dónde las teníamos radicadas? En los grandes consorcios universitarios. Pero resulta que otra de las características de la sociedad del conocimiento es que el conocimiento se privatiza. Y cuando las cosas se privatizan, se ponen caras, ¿cierto? Y cuando se ponen caras, empieza a haber un problema de equidad y accesibilidad. O sea, el desafío de la innovación en una institución como INACAP, que recibimos jóvenes de unas características bastante, ¿cierto?, todos los conocemos, es doblemente complejo. El FD2 entonces es una gotita en un mar, pero es una gotita y por lo tanto existe. En estas 4 versiones INACAP ha planteado como institución, ¿cierto?, que el FD2 se convierta en este punto de la mayonesa en el que uno logra algo y empieza a expandirlo. Y se han presentado una totalidad, ¿cierto?, de proyectos en que el sentido de la innovación ha sido, ¿cierto?, introducir nuevas formas de interacción en la práctica educativa. Si no introducimos nuevas formas de acción en la práctica educativa, estamos creando aplicaciones, estamos creando guías, estamos creando herramientas, pero esa no es una modificación de la práctica. En el fondo, ¿cierto?, lo que se busca es que nosotros, a través de mejoras sostenidas en los procesos de aprendizaje y en los procesos de enseñanza, logremos apuntarle a nuestro problema, ¿cierto? La progresión, la deserción y la heterogeneidad, que es el gran desafío.
el sentido de la innovación, ¿cierto?, es que en el FD2, cuando uno lo analiza, cabe justo en este concepto de la innovación, que es que nosotros vemos que tenemos intenciones, decisiones y procesos. Intenciones, decisiones y procesos que se han, ¿cierto?, plasmado en que en estas 4 versiones INACAP ha elaborado 152 proyectos. Lo que es bastante, cuando el rector hablaba de los números, ustedes están acostumbrados, para los que somos nuevos en INACAP, los números son faraónicos, ¿ya? Esto es poco, pero si nosotros lo miramos desde la perspectiva del conocimiento generado, es bastante. De estos 152 proyectos han sido adjudicados 42 desde la primavera del 2012 al otoño del 2014. Estos proyectos que se han elaborado básicamente se enmarcan en estos 3 grandes áreas. Mayoritariamente los proyectos que INACAP está elaborando se dirigen dentro del aula. Son intervenciones dentro del aula. En segundo lugar, se plantean, ¿cierto?, con un porcentaje bastante menor, aprendizaje y desafíos institucionales, y en un porcentaje aún menor, la innovación apunta a la relación de la institución con el entorno. Eso ya nos está diciendo algo, ¿cierto?, bastante complejo, que es que INACAP es una, ¿cierto?, institución que tiene que hacer un esfuerzo en unas áreas, por eso que era interesante el contrapunto con ustedes, que están muy conectados con el entorno, en cambio los proyectos de innovación están muy minoritariamente enfocados en ese aspecto. Como ven, un 53,5% de los proyectos estamos hablando de la práctica docente, ¿ya? En un altísimo porcentaje, los proyectos de innovación presentados apuntan exactamente a mejorar desde la metodología, la construcción de herramientas didácticas, la evaluación, pero sobre todo la interacción en aula a través de, ¿cierto?, por ejemplo, secuenciación de planes de clase, secuenciación de evaluaciones periódicas insertas en la clase, por ejemplo, con el uso de teclera, ya que es uno de los proyectos más innovadores que se han presentado, o sea, con mejores resultados. ¿Por qué me detengo un poquito en esto? Porque gran parte de estos proyectos, del 53,5% de los proyectos que apuntan al aula, apuntan a la práctica docente y van en la misma línea de este famoso texto, ¿se acuerdan de Vine, de Ken Vine? ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Típico síntesis gringa, ¿cierto? ¿Qué hace? Parte de la práctica. Van a ver a las mejores universidades, a los mejores profes, entrevistan a quienes, a nuestros clientes, a los alumnos. El que mejor puede decir si uno es buen profe o mal profe son nuestros alumnos. Y eso es lo que hace esta mentalidad, ¿cierto?, súper pragmática. Y Vine establece esto que es como el decálogo de los buenos profes. En este sentido, INACAP, el 53,5% de los proyectos apunta mucho a, más que el primer punto, porque en Chile siempre se sobreentiende que eso está logrado. El primer punto de Vine dice que uno para ser buen profesor tiene que saber súper bien lo que está enseñando, ¿ya? Y aunque eso parezca una perogrullada para los gringos, no es tan así, ¿ya? Porque exigen un plan de capacitación, mejora y sabáticos cada cierto tiempo que a uno le permitan ir autoformándose. Y como pueden ver después, las características que siguen es precisamente la línea en la que apuntan los proyectos. Y yo creo que esta es una intuición que nosotros tuvimos como institución, pero que está absolutamente alineada con la literatura al respecto. Primera característica de este grupo de innovaciones en aula es que es fuertemente tecnológica. Absolutamente tecnológica. No hay ningún proyecto que no tenga una incorporación alta de tecnología. Muy importante, no solo en el ambiente de aprendizaje INACAP. Hay todo un mundo paralelo, por decirle de alguna manera. Profesores que tienen sus blogs, canales de YouTube con videos para aprender bases Oracle, un gran número de emprendimientos, por ejemplo, en redes sociales. ¿Ya? Vale decir, la primera característica es fuertemente tecnológica. En segundo lugar, apunta la innovación en INACAP a
la adquisición de competencias disciplinares. Más que competencias transversales, estamos hablando que la innovación está dada por la adquisición de la competencia disciplinar. Vale decir, estamos hablando de laboratorio de ensayo químico, ¿ya? De base de datos Oracle, de plataforma Linux. Vale decir, estamos apuntando a lo que plantea Bain y lo que planteaba también Le Boteff un poco respecto de el preguntarnos, ¿cierto?, cómo confiar. Y nosotros podemos confiar en una persona que tiene un altísimo dominio de la especialidad. Tercer lugar, la innovación, ¿cierto?, en INACAP sigue la tendencia general hacia la individuación. Sin hacer clases de historia, me tengo que mentalizar en eso, pero les recuerdo que la escuela pública nace bajo un lema, ¿se acuerdan? Enseñarle todo a todos. Porque anteriormente, ¿cierto?, la escuela era, le enseñábamos alguna cosa a algunos. La escuela pública nace, ¿cierto?, con la producción industrial, le enseñamos todo a todos. ¿Y cómo le enseñamos? Igual. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio? Yo soy mucho más vieja que ustedes, pero cuando estábamos en el colegio, ¿se acuerdan que nos enseñaban a todos lo mismo? Y la idea era que diéramos todos la misma prueba y que aprendiéramos exactamente lo mismo, que nos vistiéramos igual, que tuviéramos todo el mismo corte de pelo. ¿Se fijan? Es una tendencia absolutamente histórica. En cambio acá, con las redes sociales, la tendencia va hacia la individuación. Se supone que el marketing perfecto que nos permiten las redes sociales es el marketing individual. La tendencia educacional va exactamente en el mismo sentido, a que la pertinencia de la didáctica que nosotros hagamos llegue a la unidad 1, digamos. ¿Ya? Pero en este sentido, ¿cierto?, nosotros estamos siguiendo esta tendencia, estoy hablando de tendencia, no de hecho. Después, es muy interesante porque gran parte de los proyectos de estos proyectos de innovación que se dirigen al aula hablan del tipo de alumno que nosotros tenemos, de nuestros chiquillos reales, digamos, ¿ya?, que son chiquillos que tienen un 5,2 de promedio al ingreso a INACAP. ¿Ya? Y ahí está metido música, está metido educación física, todos sabemos lo que está metido ahí, ¿cierto? Ese es el promedio que tienen nuestros chiquillos cuando ingresan a INACAP. Y lo rico que es que los proyectos de innovación en este primer capítulo que habla de el aula, de los proyectos de innovación dentro del aula, toma en cuenta nuestros chiquillos, que les menciono una característica en aras del tiempo, pero todos sabemos el correlato que viene, ¿cierto? El tipo de colegio, los barrios, la familia que tienen nuestros chiquillos. Ahí les menciono, yo no me voy a detener en esto en aras del tiempo, en el tema de la individuación, ¿cierto?, con esa fotografía hermosa de Santiago Sur. ¿Por qué? Porque la gran parte de los proyectos de innovación plantean una interacción entre el alumno y el profesor que se vea después enriquecida por una trayectoria que el alumno pueda seguir individualmente, solo o de acuerdo a su propio ritmo, con apoyo a la tecnología. En segundo lugar, ¿cierto?, con un 36,6% lo siguen que los proyectos de innovación en INACAP apuntan a desafíos institucionales, ¿ya? Y esto se refiere, ¿cierto?, a que abordan la generación de espacios de colaboración y encuentro. En gran parte de todos los proyectos de esta categoría, los profesores hablan de que faltan instancias de que nos comuniquemos, de que conversemos, hablemos, intercambiemos experiencias, tengamos lugares de encuentro, sencillamente para hacer lo que en educación es fundamental hacer, ¿cierto?, que es compartir experiencias. Aquí hay algo muy importante. Es bien interesante que, por un lado, el FD2 ha hecho una apuesta por proyectos de innovación de profesores, pero como se le asigna, por un lado, más recursos, pero por otro lado, ¿cierto?, hay también una tendencia general a que la innovación sea un producto social, un producto colectivo más que social. Entonces, ¿qué es lo que sucede, cierto? Que aquí tenemos una línea clara de intencionamiento y una segunda etapa, que es la formación de pequeñas comunidades o grupos de emprendimiento de innovación en INACAP. En tercer lugar, como les decía, claramente estamos aquí más bajo, en un 9,8 los proyectos que se han elaborado.
se enfocan, ¿cierto?, en estrategias de vinculación con el medio. ¿Ya? En la formulación de estrategias de vinculación con el medio, básicamente son proyectos del área negocios, ¿ya? Del área de negocio y del área también de OTUGA, como se llama acá. Les quería mencionar rápidamente para cerrar el tema con lo que había iniciado. Estos son, de acuerdo a todos los historiadores, en los últimos 50 años se han elaborado 10 de los inventos más trascendentales que nos han cambiado el mundo a todos, ¿cierto? Ahí tengo el primero de todos, ¿ya?, destacado. En ninguno de estos 10 inventos se generó en una universidad. ¿Ya? Ni uno. Les podemos poner el nombre de las empresas, ¿cierto? Todos sabemos las empresas. Por ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos, incluso aquí algunos faltan, porque tenemos a la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de la Dolly? Que fue también de una empresa. ¿Se acuerdan? Las nuevas vacunas, la nueva generación de antibióticos, varias cosas que no figuran. Esto fue por una convención solamente. Ya se le consulta a los expertos y llegan. ¿Por qué insisto tanto con esto de la apropiación privada del conocimiento? Por lo siguiente, porque la innovación fundamental va a consistir, la tendencia general, es que capacitemos a nuestros alumnos para que trabajen y sean capaces de apropiarse del conocimiento en un contexto de creciente complejidad y privatización. Vale decir, el autoaprendizaje es la tendencia a la que debería apuntar la innovación en INACAP. ¿Ya? Vale decir, tal como decía Leo Boteff en la mañana, que me encantó escucharlo, una cosa son las competencias, pero las competencias no agotan para nada el tema. El tema es bastante no más complejo, pero menos operativo, y todos lo sabemos. Porque nosotros podemos hacer un programa fantástico, lleno de competencias y clasificaciones y una plantilla Excel que nos quede, pero un lujo. Y cuando llegamos al aula y nos enfrentamos con alumnos de verdad, y todos los que hacemos clases lo sabemos, nos enfrentamos a desafíos muchísimo más complejos que tienen que apuntar sobre todo a que el tiempo en que nosotros vamos a estar con el alumno es tan limitado durante la época formativa y posterior a la periodo formativo, que tenemos que dotarle de herramientas para el aprendizaje permanente. En un contexto de privatización del conocimiento, por ejemplo, todos sabemos que una vez que el alumno abandona INACAP, perdió el acceso a la biblioteca y entró en el mundo de la Internet invisible, que es un Internet de pago para investigación. ¿Se fija o no? En un ejemplo pequeño. Y, cierto, finalmente es que la empresa, con el dinamismo que tiene por la creación de departamentos o de estos grandes consorcios de investigación y esta disputa que le hace la universidad, está dejando cada vez más separado al mundo de la empresa de la universidad. Porque si antes la universidad necesitó a la empresa, siempre la universidad necesitó a la empresa, ¿dónde iba a buscar investigación? ¿Se fija o no? Sobre todo en la química, que es el ejemplo que yo más, no sé nada de química, pero es un ejemplo que conozco, o en las farmacéuticas. Pero resulta que ahora el camino es a la inversa. Y eso añade aún más una cuota de complejidad al tema. ¿Ya? Entonces, en síntesis, ¿cierto? Estamos en una gotita, el FD2 es una gotita en el mar. Tenemos, ¿cierto? Nicolás le va a dar en la presentación que venga los datos respecto del número de profesores, de cuáles son, ¿cierto? Las cifras, los tipos de proyectos, etc. Pero a mí lo que me interesaba era mostrarles la visión general respecto de que estamos en INACAP haciendo innovación. Tenemos poquísimos proyectos si comparamos con el volumen total, pero la innovación es siempre, por definición, es puntual, focal, pero que sí la innovación que estamos haciendo apunta en la dirección, ¿cierto?, que nos está indicando la literatura en general, y que el desafío es mucho más complejo que el tema de que nosotros le dotemos al alumno de competencia o de experiencia en el aula. ¿Verdad? Pues estamos en un contexto absolutamente distinto al que nosotros incluso nos formamos.
No sé si por favor alguien tiene una pregunta. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Sangüesa, soy el director del área de electricidad de la sede de Renca. Entiendo, por favor aclárame la duda, que estos proyectos de innovación están dirigidos exclusivamente a los docentes. Sí. Yo entiendo también que el ente relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente, en conjunto con el estudiante. Pero ¿por qué no se invita también a los directores de carrera o a los coordinadores en poder participar también en este proceso? Porque considero que también tiene mucho que aportar. Uno tiene mucha información y uno observa el qué hacer, pero no tenemos la posibilidad de participar en estos tipos de proyectos. Fíjate que nosotros, ese es un tema, cierto, que hemos hablado mucho al interior del CIEDU y de hecho nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo, Mario. Por lo menos lo que yo he escuchado y la discusión que nosotros hemos tenido, de la necesidad de involucramiento y sobre todo de respaldo, porque para escalar algún tipo de innovación es fundamental, evidentemente. Por lo menos lo que yo te puedo decir es que nosotros estamos absolutamente en el CIEDU incorporando o intentando incorporar a todo lo que es fuera, más allá estrictamente del docente. Se lo hemos hecho ver y de hecho ahora estamos específicamente intencionando otro tipo de proyecto o incorporándolo, pero es algo que estamos totalmente conscientes. ¿Ya? Totalmente conscientes y muy de acuerdo. ¿Ya? No sé, eso sería. Muchas gracias. Perdón, disculpa. Profesora, hay un nuevo tema que se llama la telemática, ¿cierto? Sí. Que el uso de la tecnología en la sala de clases. ¿Hay proyectos para eso? Lo que sucede es que acá hay 3 tipos de proyectos acá en INACAP. Uno, en que usa los medios digitales en el aula, ¿ya? Otro y lo introduce en un medio de una clase tradicional. Otro que está planteando un blended learning, que es cierto mezclar, ¿ya? Sobre todo con el fin de aumentar los tiempos, disponibilizar otro tipo de herramientas, hacer autonomía. Y otro que son los cursos meramente digitales, meramente virtuales, como son los posgrados. Esas son las 3 modalidades que en este minuto a las que están enfocados, ¿cierto?, los proyectos. A mí personalmente me interesa lo del aula, en realidad. Meter la telemática en el audio. Yo, así, modestamente he hecho algunas cosas muy puntuales y me han funcionado bastante. ¿Te han funcionado bien? Para estar haciendo WhatsApp, están sacando fórmulas, están sacando conversiones. Por eso le hacía la pregunta. Sí, pero a través del teléfono, del teléfono. De sus teléfonos que ellos saquen información, si yo estoy, por ejemplo, yo por supuesto, que hay saquen procesos, fórmulas, que saquen definiciones. ¿sí? Y hay proyectos, tal como lo que tú estás haciendo en química, ¿ya? En que ellos tienen en el teléfono la guía y la van desarrollando en tiempo real en la clase. De todas maneras, porque la lucha contra los teléfonos está perdida, es mejor colonizar los teléfonos. Sí. No, de todas maneras. Hay que rendirse. Disculpa, recién estoy hablando con un colega de la CESUR, que es Oscar, y que justamente tiene que ver con química. Sí. No sé qué me está diciendo que están aplicando las pruebas vía... Sí, las pruebas absolutamente. Y mañana hay una charla a las 11:30. Sí, mañana hay una charla a las 11:30. Ya.